Hola, buenas noches, bienvenidos a esta charla que, bueno, que es un poco, va a ser una charla interactiva con tres profesionales diferentes. Vamos a estar un poco con Everton Steinhaus, que nos va a contar un poquito de Flores Fito y toda esta línea. Después vamos a charlar un poco con Tamara González, la profesora de Educación Física, que los va a tratar de forma grupal e individual en la parte física, y se anexa a la parte de Disere nuevamente. En el 2020, Juliana Cavalcante estuvo trabajando con nosotros en las terapias grupales, que fue la pionera en las terapias grupales en plena pandemia de forma virtual, ya que se hacían de formas presenciales en ese momento. Entonces de ahí empezamos a probar de forma virtual y fueron un éxito. De ahí en adelante se hicieron estas terapias grupales. Así que bueno, bienvenidos a esta charla. Primero me gustaría presentarles a este equipo para que los conozcan. Hola, ¿cómo están? Algunos ya lo conocen, algunas Julianes ya se han tratado, la han visto. Estamos trabajando también con Tamara, ya comenzamos a trabajar en el equipo, así que ahora vamos a contarle un poquito. Y vamos a hacer, primero vamos a conocerlos un poquito y hacerles algunas preguntas. Y una vez terminadas esas preguntas, ustedes van a poder hacerles consulta a los tres profesionales. Así que, bueno, muchos ya conocen a Everton, se los voy a presentar. Me gustaría que Everton contara un poquito qué es lo que hace. Así nos vamos conociendo y después pasamos a las chicas. Hola Everton, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Estamos ahí, una vez más ahí. Felices de estar con ustedes, por supuesto, ¿no? Porque nos encanta poder verlos y compartir un poquito de los proyectos, un poquito de los sueños, un poquito del conocimiento. Y realmente nos hace muy feliz, ¿no? Así como Alejandra estaba hablando, bueno, me dedico mucho a lo que tiene que ver con la medicina integrativa, abarcando ahí algunas o varias terapéuticas, ¿no? Que nos ayudan a poder ir mejorando la condición de salud física, emocional, energética. Entonces ayuda mucho al ser humano a poder encontrar su eje, ¿no? Pero seguramente ahí Alejandra va a tener algunas preguntas, y seguramente ahí a medida que ella vaya preguntando vamos a ir contestando, ¿ok? Bueno, gracias Everton. Bueno, ahora le vamos a presentar a Juliane Cavalcante. Juliane ya trabajó con nosotros, como ya les explicamos, para el 2020, la pionera en todo lo que es terapias grupales. Hola Juliane, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Primero, un placer otra vez ver a los que conozco, conocer a nuevos, estar otra vez también con Alejandra y Everton de Diceres y su trabajo. Me llamo Juliana Cavalcante y trabajo especialmente con desarrollo emocional, encontrar las raíces emocional de los problemas que tenemos hoy, ¿no? O sea, yo digo que ver lo invisible, ¿no? Porque nosotros vemos muchas veces los problemas que enfrentamos, pero no vemos lo que está por detrás, ¿no? A veces el problema no es no es el real problema. Entonces, ¿no? El desarrollo emocional complementando ahí toda esta otra estructura que trae Diceres. Gracias, Juliane, muchas gracias. Y ahora le vamos a presentar a Tamara, que algunos ya la conocen porque la han visto en los grupos, que ya está trabajando. Hola Tamara, ¿cómo estás? Contanos un poquito de vos para la gente que no te conoce y que entra por primera vez a la plataforma. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Una alegría inmensa, la verdad, de estar otra vez acá, eh, hablando sobre el cuerpo, el movimiento, y a mí me gusta trabajar mi disciplina desde lo que es la educación del cuerpo, ¿no? Más allá de la actividad física en general,
cómo educar al cuerpo para el movimiento. Así que bueno, seguramente vamos a estar respondiendo a las preguntitas de Ale con mucho gusto. Bueno, gracias chicas y a Everton también. Así que miren, preparamos un cuestionario mediante la mayor parte de las consultas que nos hacen a la plataforma, ¿no? Y que la gente en general quiere saber. Y muchas veces también los alumnos de la plataforma. Miren, una de las cosas que queríamos consultarles es, ¿por qué cuesta tanto entender que la medicina naturista, por ejemplo, es una opción más natural y efectiva? ¿Por qué? Frente a tanta medicina que tenemos, ¿por qué hoy una persona podría optar por algo natural? Primero nos va a contar Everton desde el lado que él maneja y después las chicas de parte de sus especialidades esta pregunta, ¿no? Así que contanos, Everton, ¿por qué la gente es tan reticente muchas veces a lo natural? Claro, a veces lo que pasa es que en general, ¿no? En general uno se va acostumbrando a un estilo de vida y a lo que nos rodea. Y cuanto más se ha incentivado el uso, ¿no? de la medicina alopata que uno ahora tiene en los hospitales, en las clínicas, se ha dejado un poco de lado lo que tiene que ver con la medicina, digamos, ancestral, ¿no? Las personas pasan a básicamente ir perdiendo el enfoque eh, y haciendo de que la vida pase a ser a veces saturada de pastillas, ¿no? Y de protocolos médicos clínicos a veces extremadamente sofisticados, pero con poco resultado. En cambio, la medicina naturista que observamos va desde un ángulo totalmente diferente, porque ayuda a regular el ritmo biológico, ¿no? del sentido natural, la regulación de la mente, del cuerpo, ¿no? de la parte energética. Entonces, en una sociedad que vive muy dinámica, muy acelerada, a veces quieren que las cosas sean de forma muy rápida y sabemos que desde una medicina naturista se necesita tiempo para ir corrigiendo lo que ha sido desequilibrado, ¿no? orgánicamente. Entonces, uno entender que todo necesita de tiempo para que funcione de la manera correcta es algo muy importante, ¿no? No se logra cambiar de la noche a la mañana. Esa es una realidad. Se necesita reeducar, como recién estaban hablando, ¿no? Uno reeducar la mente, luego reeducar el cuerpo, hace con que ese proceso psicológico, emocional, y hasta mismo orgánico del cuerpo empiece a funcionar mejor. Entonces, desde esa parte es a donde enfocamos la medicina de las plantas, de las terapias naturales, ¿no? La parte de bioregulación, ¿no? La parte a donde trabajamos parte frecuencial. Entonces, ese equilibrio natural y energético, tanto lo fitoterápico, los florales, tanto la parte vibracional, todo eso va a tener un resultado muy bueno. Y a diferencia de los fármacos que son totalmente sintéticos, ¿no? que muchas veces inhiben algunas funciones, la fitoterapia estimula los mecanismos naturales, ¿no? de defensa, de drenaje, de reparación celular. Entonces sí, hace que el cuerpo funcione mucho mejor y tenemos que siempre recalcar, las plantas siempre estuvieron, ¿no? Nos han acompañado desde siempre, desde el principio de la creación de todas las cosas. Entonces, uno aprender a entender, escuchar y dejar que podamos llevarnos por ese ritmo natural, nos va a hacer de que la vida sea más fácil y todo lo que se aplique de forma terapéutica va a ser más eficiente porque va a estar de forma armónica con nuestro cuerpo, con nuestro organismo. Ahí está. Bueno, perfecto. O sea, para entender un poco la línea,
de la parte natural, por qué a mucha gente les cuesta y por qué es tan importante y por qué es tan efectiva, ¿no? Y en el caso de las terapias así grupales, Juliane, ¿cómo la gente, porque claro, en las terapias también se utilizan tanto de un lado los fármacos, ¿sí? ¿Y por qué esta opción de lo natural también cuando estamos haciendo terapias, tanto la grupal como la individual? ¿Sabe qué interesante? Yo tenía una respuesta antes de estar aquí en grupo. Y ahora que estoy aquí en grupo escuchando a Everton, ya ahora tengo otra respuesta. Entonces, ya hablando del poder del grupo, ¿no? Que es traernos también nuevas comprensiones o conectar. Y ahí me vino de darles un ejemplito así ya en forma de terapia. ¿Por qué es tan difícil? Claro, no hay la educación también, ¿no? El sistema no educa a las personas para eso. Y la palabra de Tamara y de Everton, ¿no? Educación me llamó la atención. Entonces, las personas no son educadas también, o mejor, por ejemplo, esto es la enfermedad, ¿no? Esto es la enfermedad y esto la persona. Y aquí, digamos, están las medicinas tradicionales, ¿no? Eh, ¿qué me parece ahora que también pasa un desafío? Y ahí ustedes van a entender bien. Con la medicina tradicional y con los medicamentos, que sería este azulcito aquí, uno saca la responsabilidad también. Yo, persona, Giuliani, quedo casi sin responsabilidad por mi mejora, porque casi toda la responsabilidad se dada al medicamento. Entonces, claro, hay todo el sistema, hay todo eso, pero hablando de cada uno de nosotros, cuando hablamos de las terapias naturales, o hablando de mí, también del emocional, yo vuelvo a tener mucha responsabilidad sobre mi mejora. Y nosotros no nos gusta muchas veces. Y como Everton dice, así, estamos perdiendo eso de que tenemos bastante poder en nuestra mejora. Las plantas, claro, pero también nosotros tenemos bastante de eso. Entonces, un punto que nos hace difícil es porque queremos dar la responsabilidad para el medicamento. Queremos dar la responsabilidad para el médico, ¿no? En vez de lograr mirar, sacamos ahora eso, entonces yo voy a mirar a la enfermedad, lo que está pasando, y ahora yo empiezo a tener un relacionamiento con eso. ¿Qué es que eso me dice sobre mí? ¿Qué es que eso me dice sobre las cuestiones físicas y emocionales sobre mí? Y ahí tengo yo más responsabilidad sobre eso. No sé si se hace sentido ahí para ustedes, pero eso es algo que pasa, que dificulta muchas veces nosotros tomarmos las terapias naturalistas, ¿no? Porque tenemos que tener más responsabilidad sobre nuestra salud. Muy bien, Juliane. Con Juliane se tienen que acostumbrar a esto. Trabajan, les cuento un poquito, cuando yo llegué a hacer las terapias de Brasil, ahí yo la conocí a ella, en mi propia terapia, y las terapias grupales eran presenciales las hacían en ese lugar. Y cuando fui, fue muy choqueante, muy impresionante, porque una cosa es hacerlo virtual, las terapias grupales, individuales, pero otra cosa es hacerlo grupal, pero en vivo, con las personas. Es muy, muy interesante. Y se usan todos estos métodos, estos que está usando ella, se usa eso, mucha figura, mucho visual para los cambios que uno va a hacer, ¿no? En las etapas. Así que es muy interesante. Lo que, en resumen, lo que está diciendo Julián es que nosotros, en la parte naturista, somos responsables.
Soy responsable de hacer tal tratamiento porque tal tratamiento va a durar meses, por ahí es más lento, implica una dieta que por ahí, no una dieta, yo diría, como dice Ebert, una corrección de ese, una alimentación corrección, vamos a usar la palabra, en vez de dieta, porque a veces esa palabra es muy pesada, entonces vamos a decir corrección alimenticia. Y necesitaba este tipo de métodos, ¿no? Para que uno entienda. Lo que ella mostró es eso. Es la responsabilidad que nosotros tenemos, en cambio, cuando nosotros tomamos una pastilla, se lo dejamos toda la responsabilidad al remedio. Bueno, me duele acá, me tomo esto y que se me vaya. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, eso es lo que ella estaba explicando. Y en el caso de la actividad física, que es algo muy difícil, ¿por qué, Tamara, pasa esto también en la parte física? Contanos un poquito. Estamos viviendo en un mundo instantáneo, donde todo lo queremos ya. Y si no es ya, buscamos una solución o una vía rápida como para tenerlo. Y es muy difícil llegar a los objetivos o vamos a ir por el camino equivocado terminando de lograr todo lo contrario a lo que en realidad queríamos. A veces la gente viene con los planteos de que quieren arrancar actividad física, pero ¿cuánto me va a llevar tener, no sé, el abdomen plano? ¿Cuánto me va a llevar bajar tanto porque tengo un evento? Y ahí está lo que hablábamos de la educación, que creo que los tres sostenemos lo mismo. Cuando uno educa el cuerpo, uno ve el cuerpo más allá de lo físico y ve el cuerpo con amor, que es lo más difícil. Uno tiene que educar, intentar de conectar con el cuerpo. El movimiento es solamente una forma, pero si yo no conecto con el músculo, si yo no le mando la información y no lo escucho, es muy difícil ver los cambios y sostenerlo en el tiempo, que eso es lo que más cuesta. Como queremos ver el cambio ya y estamos enfocados en el resultado y no en el progreso, en ir viendo los cambios, en ver que el movimiento no solamente nos va a llevar eh, a una mejoría física del peso, sino que por dentro, lo que ocurre por dentro durante la actividad física, las enfermedades, todo lo que podemos prevenir, va más allá de un movimiento en sí. Y eso es lo más difícil por ahí, entender al ejercicio como una conexión entre la mente y el cuerpo. No es ir, levantar una pesita o hacer algo, sino conectar en ese momento, ver qué le pasa a mi cuerpo, cuándo tengo que parar, cuándo me dice, esto ya lo superé, puedo un poquito más. Y eso es lo que pasa, sale una pastilla nueva y la gente dice, pero con esto bajo de peso y llego a fin de año bárbaro. Y no, va mucho más allá del resultado en sí. Entonces yo creo que una constancia, ir viendo de a poco los cambios, valorar y conectar con el cuerpo y la mente es lo que nos va a llevar a una actividad física sostenida y que lo podamos lograr. Y de a poco, en vez de arrancar todos los días 1 hora, bueno, arrancar con 15 minutos, si no puedo 15 minutos, 10, y así ir sumando de a poquito hasta llegar al objetivo o la meta. Ahí está. Bueno, esto es súper interesante porque ella ya está entrando en el factor tiempo. Tiempo para las cosas, en este caso tiempo para la actividad física. Dos cosas importantes e interesantes. Una es el efecto que nosotros queremos en muy corto tiempo, que es el que habla ella. Y el segundo es el tratamiento consciente de la parte física, o sea, ¿por qué yo voy a hacer tal ejercicio? En los tratamientos nuevos, biointegrales, los que estamos haciendo ahora, que son varios profesionales trabajando al mismo tiempo, se va a notar esto mucho. Es la parte física adaptada a cada individuo. O sea, el trabajo de Tamara va a ser trabajar grupal, pero trabajar individual, con cada individuo del grupo, porque la necesidad de cada individuo es distinta. Algunos, por ejemplo, salen de cirugías, otros tienen que fortalecer ciertos músculos, otros, si son mayores de 60, tienen que preparar el cuerpo para que sea un cuerpo sostenible. Entonces, las tareas que va a tener Tamara sobre las personas es muy importante el factor tiempo.
Por lo que ya ella contó, el tema tiempo tiene que ver con no van a haber resultados rápidos, o sea, no es ya voy a sentir, no. Van a aprender a amar su cuerpo, van a hacer actividad física, pero van a aprender a amar y a ver cómo su cuerpo reacciona cuando ustedes lo cuidan y va teniendo un efecto. Y ahora, por ejemplo, en el caso, Everton, en el caso tuyo, con la línea más de la parte homeopatía, la gente también quiere resultados rápidos en el factor tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo cuando la persona no puede dormir o tiene trastornos alimenticios o viene con fibromialgias, con patologías muy puntuales? ¿Qué pasa? ¿Qué le explicás vos cuando te vienen con esto de que quieren solucionarlo ya? Hay cosas que a veces eh, suelo bromear con la gente, ¿no? Que a los que nos dedicamos a medicina naturista llegan dos clases de personas. Los que aman la parte naturista o los que ya no tienen arreglo. Y dicen, bueno, es mi última opción y acá llegué. Y no llegan a nosotros, ¿no? A distintos profesionales de la medicina integrativa, ¿no? Es importante entender el tiempo, que el tiempo biológico no es el mismo del tiempo psicológico, ni tampoco es el mismo del tiempo de reloj. Cada persona, según el estado que está su organismo, va a necesitar de un proceso de curación que va a abarcar tiempos distintos. No hay una regla específica, porque obviamente depende de esta capacidad del organismo de restablecer lo que nosotros decimos homeostasis, ¿no? Un cierto equilibrio interno, ¿no? Para que pueda haber ese equilibrio necesitan correcciones. Y cada tipo de corrección, según el grado de la patología a ser tratada, va a depender de más o menos tiempo. Entonces uno tiene que ser consciente de eso. eh, y como muchas veces comento, si uno pasó 30 años de la vida no cuidándola, no podemos pretender que en 30 días la esté perfecta. Sería justo pensar en lo equivalente, 30 años más para dejar igual, pero no. Llegan queriendo para 30 días y en 60 ya quieren que las cosas funcionen de una manera perfecta y dicen, bueno, ya está. 3 meses de tratamiento y si las cosas no funcionan como piensan en su cabeza, muchos tiran la toalla porque dicen, eso no me da resultado. Pero se olvidó de todo lo que dejó atrás. Pero les puedo asegurar que en 30, 60 y 90 días, cualquier persona que empiece un tratamiento naturista no es la misma persona que llegó por primera vez. Y eso los puedo garantizar. Por lo menos una cosita han aprendido y llevado de regalo. Y una primera consulta, y una primera sesión. Y nadie puede decir que salió de manos vacías. Entonces, el aprender es algo importante. El ser paciente es algo necesario para que uno pueda seguir avanzando desde la parte de las terapéuticas naturales, ¿no? Entonces, es importante porque, en definitiva, cuando uno quiere trabajar para poder cambiar, para poder mejorar, uno tiene que ser consciente. Si uno no es consciente, no logra sostener absolutamente nada. Entonces, desde la parte de la medicina, tanto homeopática como fitoterapéutica, hay muchas cosas que son importantes uno entender, ¿no? Cuando se trabaja con esa forma de tratamiento, eh, no están suprimiendo los síntomas, están ayudando a modular las respuestas que son metabólicas, hormonales, inmunológicas. Y todo eso requiere tiempo y adaptación para el cuerpo.
¿no? Para que entiendan de forma fácil. Desde la parte alopática, vas al médico, el médico le da X pastilla para X determinada patología y le dice, pruebe, si está pasando algo que no te sentís bien, volvé y cambiamos la medicación. ¿Qué eso quiere decir? Quiere decir que no hay una regla específica para una medicación que funcione para todos. ¿Por qué? Porque los cuerpos son diferentes, el avance de una enfermedad es diferente de una persona para la otra, así como la recuperación. Entonces, en la parte naturista pasa lo mismo, eso requiere un tiempo de adaptación, ¿no? Cuando la persona busca ahí ese alivio inmediato, muchas veces lo que está buscando es poner un parche en vez de solucionar el problema. Entonces sigue tapando y tapando y tapando el origen real, sea emocional, físico o unificado de las dos cosas. Entonces, recordad que para que nuestra biología funcione bien necesita de tiempo. Y si hay algo dañado, necesita una recuperación, necesita regenerar, necesita armonizar. Y si esas cosas empiezan a fluir de una forma natural, el tiempo también uno lo va entendiendo que es algo natural y necesario de respetarlo, ¿no? Desde una cosa sencilla, muy sencilla. Imagínense que a usted le gustan hacer pastelería o el propio pan, ¿no? A cocinar un pancito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Va a empezar a trabajar la mezcla, ¿no? La harina, el agua, lo que van a usar para fermentar, levadura, ¿no? Los componentes necesarios y muchos de ese no se ve, pero están trabajando internamente. Hasta que empieza a levedar, pero todo tiene un tiempo, no es que uno lo tira y ya está listo para poner el horno. Lleva tiempo. De la misma manera en nuestro organismo hay cosas que parecen no ser observadas, pero internamente están trabajando en prol de un objetivo. Entonces, cuando cualquier persona que tenga ganas de empezar un tratamiento naturista, eh, la primera cosa que tiene que poder entender son sus tiempos y respetarlos. Pero también es muy importante que sienta la confianza en la persona que lo va a llevar el tratamiento. Porque si esas dos cosas no están juntas, el tratamiento no funciona. Entonces, saber respetar los tiempos y hacer las cosas a su tiempo es importante, ¿no? Por ejemplo, desde la parte psicológica, una vez establecida, ¿no? La parte física, que ya puede pensar, que está más ordenada, que está menos ansioso, empieza con la parte emocional y bueno, los terapeutas de eso le darán ejercicio con determinados tiempos y tendrá que respetar. Entonces, eso es importante, ¿no? Entender que parte de respuesta metabólica, hormonales, inmunológicas y de corrección biológica necesita tiempo. Si no entiende eso, empezamos mal. Entonces, es necesario que lo puedan tener bien presente. ¿Por qué? Porque los cambios van a ser desde la raíz de un problema. Entonces, van a tener una perspectiva de una solución que sea algo eficaz. No que sea como la parte de la gran mayoría de las medicaciones alópatas, que es un parche en los problemas. Ahí está, ahí me silencié con el tema de la tecnología, chicas. Bueno, esto es súper interesante, porque ¿qué pasa? Cuando empiezan los tratamientos, sea individual, vieron que nosotros tenemos un sector de turnos que es todo individual y un sector de todo grupal.
todo lleva su tiempo. La parte física que se va trabajando y ahora toda la parte interna física, que lleva más tiempo. Normalmente, por eso dijo Everton, que los tratamientos no son cortos, son un poco más largos. Son tranquilos, se va haciendo tranquilo, pero un poco más largo. Ahora, ¿qué pasa con la parte emocional? La especialidad de Juliane, por ejemplo. Juliane, nosotros cuando comenzamos en el 2020, que hacías transformación en 5 etapas, eran 5 meses de tratamiento grupales. Las personas pasaban todo por un sistema de 5 etapas, desde la concepción hasta toda la vida, ¿no? Fue muy interesante los resultados de este grupo, pero una vez que los terminaban, mucha gente quería seguir, por eso se hizo una parte B que era amor y orden para seguir trabajando eso. Entonces, hablando del factor tiempo, en lo emocional, podemos decir, bueno, hago esto, hago una terapia, fui a la psicóloga, ya lo solucioné, listo, 2 o 3 terapias y listo. A veces lleva tiempo también la parte de la psicología. Sí, sí, me gusta a veces decir que para encontrar a veces la raíz, encontrar el porqué, ¿no? Y hoy ni me gusta tanto el porqué, porque quedar en el porqué también a veces no ayuda, pero a veces encontrar la raíz no es tan difícil, ¿no? Es como yo digo, sacar una foto y descubrir el problema, pero saber eh, cuál es la raíz del problema hasta que uno logre hacer los cambios, ¿no? Eso muchas veces lleva tiempo, ¿no? Entonces la percepción de encontrar, comprender, a veces es rápido, ¿no? Pero hacer los cambios muchas veces lleva tiempo. Una comparación, una pregunta que me gusta hacer a ellos, ¿no? A los pacientes es dos preguntas en verdad. Una es, ¿qué ella o qué la persona haría si alguien llega contando una frustración, un problema, una cuestión, y esta persona diga, yo tengo que lograr eso en una semana? ¿O exigirías tú que la otra persona cambiara eso en una semana, en un día, en 2 días? Normalmente no. Seríamos más amorosos con esta otra persona, ¿no? Decirle, esto lleva tiempo, poco a poco, ¿no? Entonces, esta misma consideración con nosotras. Y otra comparación que muchos probablemente ya escucharon, la mente es un poco comparada con caminos, ¿no? Que en nuestra mente los neurones hacen como caminos, ¿no? Conexiones. Y me gusta pensar en un camino literal, ¿no? Un camino de tierra o un camino medio a la floresta, para que se forme una trilla y esta trilla quede bien accesible, ¿no? Hay que seguir caminando por ahí muchas veces, ¿no? Muchas veces caminando, caminando. Y ahí ya no crece más casi verde, ¿no? Entonces, es la misma cosa con la parte emocional. Nosotras estamos ya acostumbrados por el camino del dolor, el camino de la culpa, el camino del miedo, el camino de la ansiedad, el camino del rechazo, del abandono. Entonces, cambiar este camino por nuevos caminos más amorosos, más conectados con nuestra esencia, ¿no? Con la salud, hay que hacer el camino varias veces. Este camino emocional, ahora de amor, camino de alegría, camino de paz, camino de bondad. Entonces hay que hacer varias veces este nuevo camino. Entonces a veces encontrar que estoy en el camino malo, ok, hay que hacer otro camino. Esto a veces es rápido, ¿no? En una sesión, entendí, ¿no? Pero hacer los nuevos caminos es, eso puede llevar más tiempo. Y me gusta mucho una frase de un psiquiatra que yo escuché y nunca más olvidé,
porque como ya dijo Everton, los medicamentos son muy útiles y tienen mayormente la capacidad de sacar los síntomas. Pero en la cuestión emocional, luego que uno deja de tomarlo, uno va a estar ahí donde empezó. No va a, el psiquiatra dijo, no hay desarrollo emocional, no hay maturación emocional con un medicamento. Maturación emocional, desarrollo emocional solo hay con conciencia, comprensión, cambio de percepción, ¿no? Entonces, con eso se logra maturación emocional, que es, en resumen, maturación emocional, aprender a mirar las cosas con amor, aprender a mirar las cosas con comprensión, aprender a mirar las cosas de una visión adulta. Y eso tenemos que entrenar. ¿Cómo entrenar el músculo? Tenemos que entrenar la emoción para hacer este nuevo camino, nuevo camino, nuevo camino. Cuanto más caminé por este nuevo camino, más fácil va a quedar de hacerlo. Em, pienso que eso. Si no, sigo hablando mucho aquí. No, no. Juliane, ella trabaja mucho el español. ¿Ves? ¿Saben qué? Tanto Everton como Juliane son brasileños, entonces ellos entrenan mucho el español. Entonces, si alguna palabrita no entienden, nos preguntan, no hay ningún problema. Eh, pero Julián es una persona súper, súper dulce y amorosa, y es una de las claves, es tan importante porque en los tratamientos no solamente nos enseña y nos ayuda a esto de amarse y entenderse, sino también a demostrar hacia las otras personas. Entonces, lo que estuvimos viendo es la parte física, el hacer algo físico, como decía Tamara, el hacer eso, y va a llevar un tiempo, esa adaptación al tratamiento de nuestro cuerpo. La adaptación, como dice Everton, a un tratamiento interno, porque por ahí nosotros tenemos patologías puntuales. Nosotros venimos a trabajar patologías puntuales, con exámenes médicos, con chequeos médicos, donde dice, tengo que trabajar esto, o tengo tales cirugías y no puedo ya nunca más consumir esto y este tipo de alimentos. Me cuesta horrores, pero ya no puedo más. O tengo que cuidar mucho mi corazón porque está muy delicado, o mis venas, o soy celíaca, o diferente. Entonces tenemos la parte física, la parte orgánica, y ahora Juliane nos termina con la parte emocional, que es esta, ¿no? De entender que nosotros vamos a necesitar un tiempo para ordenar y rearmar toda una mente y todo un camino, rehacer los caminos, rehacer la mente. ¿Mm? Cuando se habla de rehacer, de recomponer la mente, estamos hablando de estos nuevos caminos, ¿sí? Según la neurociencia, donde nosotros vamos a trabajar para cambiar. Y eso va a necesitar tiempo. O sea, lo más importante en esta pregunta que le hicimos a los tres es, el tiempo es el factor. No va a ser inmediato. Van a tener que trabajar y van a necesitar tiempo, paciencia con ustedes mismas en el tratamiento, en estos tratamientos grupales o individuales, ¿sí? Donde todos van a trabajar ¿para qué? Para que ustedes puedan salir adelante, ¿no? No solamente ustedes, si ustedes son recibidos en DICERES, si son terapeutas, esto le va a pasar con sus consultantes. O sea, lo que ustedes se van a tratar ustedes es lo que ustedes después van a tener que tratar a los demás. O sea que siempre se empieza con uno mismo, siempre el tratamiento está sobre uno, porque uno ahí ve los cambios y ve todo el trayecto que tuvo que hacer. Miren, otra pregunta que nosotros queríamos preguntarles a los chicos es esto. ¿Será que si las personas tienen más conocimiento de cómo funciona el cuerpo, de quiénes somos nosotros, cómo funcionamos, la medicina naturista puede tener mejor efecto? O sea, si yo entiendo cómo soy yo,
¿Cómo funciona el cuerpo? ¿Qué tiene que comer? ¿Qué tiene que ejercicios hacer? ¿O cómo lo tengo que tratar mentalmente? ¿Cómo tengo que cuidar mi mente? ¿Será que si yo tengo ese conocimiento, va a ser mejor las terapias? ¿Será que la gente necesita conocimiento? A ver, Tamara, ¿qué te parece? A ver si estás conectada o se cayó. ¿Qué te parece? Si una persona tiene más conocimiento físico de su propio cuerpo, ¿será que proyectará mejor esto cuando haga gimnasia o cuando haga actividad física? Sin duda, sin duda. Y más allá del conocimiento sobre los beneficios de la actividad física, que hoy en día los encontramos en cualquier lado, yo creo que es el conocer los límites del cuerpo, el conocer de qué, a veces uno se sorprende de lo que es capaz de hacer o piensa que no va a poder eh, sostener una actividad física o que no va a poder hacer un cambio, o que no va a poder levantarse, no sé, una mañana y salir a caminar. Eh, y yo creo que cuando uno empieza a hacerlo, se asombra de lo que el cuerpo es capaz. Eh, y siempre trabajarlo desde el amor. Y yo creo que hacer actividad física, cuidar el cuerpo, la mente, es un acto de amor propio. Y yo siempre me manejo con la frase que dice, cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir, porque es nuestra casita. Y a veces lo maltratamos tanto o no le damos el descanso que necesita. Y yo siempre le digo a los alumnos, porque me dicen, ¿cómo estoy comiendo bien? Estoy haciendo todos los ejercicios, no bajo de peso, no. Yo le digo, ¿y el descanso? Porque el músculo crece y se repara en el descanso. Entonces, creo que encontrar el equilibrio entre también un buen descanso, en brindarle una buena alimentación, en tratar de estar positivos y saludables. Hoy pude hacer un poquito, bueno, me felicito, mirá, logré, pude caminar, pude hacer 15 minutos de algo. Entonces yo creo que el hablarse, el mirarse al espejo con amor, y no desde el decir, ay, mira cómo estoy, o el buscar siempre lo negativo del cuerpo. No, mirarse más al espejo, hablarse, que es una tarea muy difícil, pero que cuando uno empieza a verse desde el amor y desde que todo lo que el cuerpo nos hace, no verlo como una máquina que nos lleva, o sea, y que nos deja hacer cosas de la vida cotidiana, sino también verlo como lo que nos permite hacer y de lo que es capaz, porque si no tenemos un cuerpo saludable, creo que no podríamos trabajar, no podríamos hacer nada de lo que hacemos. Entonces empezar a verlo así, con amor. Con amor. Querernos un poco con un amor equilibrado, ¿no? Una perspectiva equilibrada de nosotros mismos. Bueno, una de las cosas que van a ver después con Tamara es el tema, vieron que generalmente van al gimnasio, van una hora y al otro día no se pueden mover. Les duele todo. O sea, fueron a sufrir. Bueno, lo que van a aprender con esta nueva, el conocimiento del cuerpo les va a dar ahora el aprender que 10 minutos por día, que 15 minutos por día, no matándome, sino caminando, haciendo otro tipo de ejercicio, va a estar adaptado a mí. O sea, Tamara va a adaptar el tratamiento a mi patología, a cómo yo estoy. No a la hora matándome al gimnasio, sí se puede hacer, pero después el conocimiento en esa área le va a decir, señora, si usted tiene menopausia y se está matando 2 horas en el gimnasio, no va a bajar de peso porque tiene un tema con las hormonas. Y Everton También, después te va a Ale, explicar. también yo creo que hay que romper el mito de que el dolor es el único parámetro de un buen trabajo. La Exacto. gente dice, ay, no me dolió nada, no trabajó, no fue efectivo el entrenamiento, y el dolor no es el único parámetro de un buen trabajo. El trabajo consciente, que es lo más difícil de lograr, lo que hablaba al principio de la conexión, ¿sí? De estar haciendo ejercicio, de estar ahí presente, ¿no? Pensando en lo que tengo que hacer cuando llego a mi casa, en otra cosa. Estar ahí consciente, conectado.
Exacto, exacto. Eso es lo que van a tener, conocimiento de su área. Y en el caso tuyo, Juliane, ¿cómo las personas, o sea, el conocer un poquito cómo funciona el cerebro, porque es muy importante para poner esta idea, ¿por qué es tan importante que ellos conozcan, que las personas se conozcan un poquito para poder trabajar? Eh, Quizás yo tuve ya personas con muy poco conocimiento técnico, ¿no? Por así decir, que lograron muy buenos resultados. Yo digo que a veces piensan menos y solo hacen lo que yo le estoy diciendo. También funciona muy bien. Eh, es como, pero claro, alguien que entiende, que comprende y tiene entendimiento, va a usar mejor toda esta máquina, por un lado, ¿no? Toda esta estructura que nuestro cerebro nos da. Eh, pero yo diría que lo más importante, y eso tampoco yo entendía al inicio mismo ya como profesional, justamente este estado de presencia que habló Tamara, eh, estado de presencia, estar consciente, porque, claro, el entendimiento de conocimiento de libros puede a veces hasta dificultar un trabajo terapéutico. Es para mí más difícil trabajar con alguien que conoce mucho, porque a veces las personas que conocen mucho, o sea, entendimiento, ¿no? Ya tienen tantas justificativas, tanto, eso yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Incluso yo, cuando voy yo a hacer terapia con un profesional, tengo que a veces decir, ay, Juliane, vas como alguien que no sabes nada, ¿no? Porque entonces uno empieza el ego, ¿no? El orgullo y todas estas cosas. Eso, entonces alguien que no sabe nada, a veces es más fácil de accesar a esta persona sobre este punto de vista. Pero sí, esto, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es eso, empezar a prestar atención a sí misma. En el decorrer del entrenamiento, de entrenamiento hablo porque el hábito de hacer con grupo, ¿no? De la consulta, las personas que logran empezar a estar presente en sí mismas, o sea, observar sus pensamientos, observar sus emociones, estas personas van a tener más resultado a largo plazo, porque justamente empiezan ellas mismas, no necesitan siempre de mí o de un profesional para decirles, piensa así, habla eso, repite eso, que sino ellas mismas empiezan a percibirse. Entonces, esta percepción de sí mismo, de sus pensamientos, de sus emociones, que uno va aprendiendo en la terapia, en grupal o individual, sí. Eso que volvimos otra vez al ejemplo que yo di al inicio también, ¿no? ¿Qué es eso? Ahora uno querer ser responsable, cuidar de esta casita y también de esta parte que es más menos concreta, né? Más abstracta, pero eso uno ahora quiere perceber, uno quiere conocer, uno quiere cuidar de todo eso, uno se hace responsable ahora por eso. Gracias, Juliane. Y en cuanto a vos, Everton, ¿cómo es este tema del conocer un poco, de tener un poco de conocimiento? También, como decía Juliane, muchas veces la persona no conoce nada, ¿no? Pero a veces, ¿cómo es importante tener un poco de conocimiento sobre estos temas? No, por supuesto que el conocimiento enriquece mucho a cualquier ser humano, ¿no? Entonces, cuanto más conocimiento de sí mismo puede llegar a tener, es algo bueno, ¿no? Uno tener la humildad de saber entender cómo uno funciona
nos da la capacidad de gestionar justamente mejor las emociones y trabajar de una manera mucho eh, más avanzada, un proceso de reparación, no sea orden mental o físico. Entonces, el conocimiento nos ayuda y nos mantiene vivos. Entonces, este conocimiento aplicado es lo que nos permite seguir avanzando. Entonces, si uno dice, ah, me está doliendo el pie, pero ¿por qué me duele el pie? Y si hay una piedra, torcí, tengo un problema que no estoy dando cuenta. Entonces, uno prestar atención a uno mismo, ir conociéndose, ir observando algunos síntomas existentes o las circunstancias, situaciones que uno mismo vive, es importante, porque estas cosas nos permiten estar un paso antes de una enfermedad. Si nosotros no prestamos atención y simplemente seguimos de forma frenética, como millones de personas, puede ser que sea tarde para una mejor reparación de lo que necesitamos. Entonces, estar atentos y conocerse un poquito nos da esa capacidad, ¿no? De tener una vida más equilibrada y justamente poder disfrutar de la vida. Porque en caso contrario, no nos damos cuenta y la vida pasa. Y lamentablemente nos pasa factura. Y a veces es difícil de que uno pueda llegar a equilibrar con tantos desgastes, ¿no? Que uno a veces da por sentado que es algo natural, ¿no? Entonces a veces nos duele la espalda, nos duele la cabeza, nos duele el estómago y dice, bueno, está bien, lo tengo como algo natural. U otros como algo que enferma el cuerpo y la mente, porque un dolor de estómago quizás ya piense, ah, no, pero si tengo un familiar o un ancestro que, por decirte algo, sufrió de cáncer y capaz que ya me agarró a mí, y ya empieza a trabajar la cabeza de una forma muy exagerada. Entonces, el conocerse es importante para que uno pueda equilibrar tanto la forma de pensar como las actividades cotidianas, la forma de vida, ¿no? El estilo de vida que uno elige tener. Entonces, el conocimiento es bueno, es muy bueno, pero tenemos que ser humildes cuando tenemos conocimiento, para no pasar justamente lo que dijo este Giuliani, ¿no? Esa Sí. arrogancia, llegar a ser, sí, bueno, no, pero ahora en vez de que me voy a tratar, estoy analizando mi terapeuta. No, eso no, porque voy en la condición de que quiero la ayuda, porque ya si supiera todo lo que tengo que hacer y lo estuviera haciendo, no estaría en la condición que estoy. Entonces, es importante uno entender, y cuanto más conocimiento, más humilde tenemos que ser para poder disfrutar de ese conocimiento, porque si no, lamentablemente nos hacemos arrogantes y nuestra caída es inminente, ¿no? Sea mental, emocional o física. Quizás solo así añadir, corregir un poquito, ¿no? Lo que yo, el conocimiento, claro, siempre, bueno, lo que quise, que el conocimiento técnico, quizás una persona no es experta, no de su cuerpo y del entorno, sino una experta de neurociencia, de inteligencia emocional o de eso, que mismo así uno podrá lograr con la instrucción de un terapeuta, de ir haciendo este cambio, ¿no? Pero claro, quizás con mi portuñol aquí, seguro el conocimiento del cuerpo y del entorno va a facilitar que ustedes, que es esta percepción también, ¿eh? Principalmente cuando se trata de uno mismo, este estado de presencia. Y eso era más en el sentido de que sin tener conocimiento técnico, va a ser posible que tengan muy buenos resultados, ¿no? O sea, eso. Esta pregunta era muy interesante porque tenía su trampilla. Así, Tenía su yo trampilla. me puse a leer otra vez aquí, gente, la pregunta. Y dice, ah, que verdad, tenía ahí Pregunta tiene su puntos muy trampilla. importantes. Y les voy a explicar por qué.
Esta pregunta es porque aquí en este grupo hay gente, de los grupos de tratamiento hay terapeutas, hay gente que se trató, gente que se trata con psicólogos, psiquiatras, o sea, hay un montón de personas totalmente diferentes. Como yo conozco muchas, entonces, ¿a qué se refería esto? Que lo bueno es que los profesionales que trabajan aquí le van a poder dar ese conocimiento. Porque, por ejemplo, si han estudiado en la plataforma o en otras plataformas, ustedes, si son terapeutas, ya tienen este conocimiento. Por lo tanto, cuando ustedes se tengan que tratar, que tienen el conocimiento, es lo que marcó Juliane. Van a tener que desconectar